Capítulo 13. ¿Cómo llegamos a un río que pusimos por nombre Río de Banderas e rescatamos 14.000 pesos? Ya habrán oído decir en España y en toda la más parte de la y de la cristiandad, cómo México es tan gran ciudad, y poblada en el agua como Venecia, y había en ella un gran señor que era rey de muchas provincias y señoreaba todas aquellas tierras que son mayores que 4 veces nuestra Castilla, el cual señor se decía Montezuma, e como era tan poderoso, quería señorear y saber hasta lo que no podía ni le era posible, e tuvo noticia de la primera vez que venimos con Francisco Hernández de Córdoba. Lo que nos acaeció en la batalla de Cotoche y en la de Champotón, y agora de este viaje la batalla del mismo Champotón, y supo que éramos nosotros pocos soldados y los de aquel pueblo muchos, e al fin entendió que nuestra demanda era buscar oro a trueque del rescate que traíamos, e todo se lo habían llevado pintado en unos paños que hacen de nequien, que es como de lino. Y como supo que íbamos costa a costa hacia sus provincias, mandó a sus gobernadores que si por allí aportásemos que procuraesen de trocar oro a nuestras cuentas. En especial a las verdes que parecían a sus chalchigüites, y también lo mandó para saber e inquirir más por entero de nuestras personas e qué era nuestro intento. Y lo más cierto era, según entendimos, que dicen que sus antepasados les habían dicho que habían de venir gentes de hacia donde sale el sol que los habían de señorear. Agora sea por lo uno o por lo otro, estaban en posta a vela indios del grande Montezuma en aquel río que dicho tengo, con lanzas largas y en cada lanza una bandera, enarbolándola y llamándonos que fuésemos allí donde estaban. Y des que vimos de los navíos cosas tan nuevas, para saber qué podía ser fue acordado por el general, con todos los demás soldados y capitanes, que echamos 2 bateles en el agua e que saltásemos en ellos todos los ballesteros y escopeteros y 20 soldados, y Francisco de Montejo fuese con nosotros, e que si viésemos que eran de guerra los que estaban con las banderas que de presto se lo hiciésemos saber o otra cualquier cosa que fuese. Y en aquella sazón quiso Dios que hacía bonanza en aquella costa, lo cual pocas veces suele acaecer. Y como llegamos en tierra hallamos 3 caciques, que el uno de ellos era gobernador de Montezuma e con muchos indios de propio, y tenían muchas gallinas de la tierra y pan de maíz de lo que ellos suelen comer, e frutas que eran piñas y zapotes que en otras partes llaman niameyes, y estaban debajo de una sombra de árboles puestas esteras en el suelo, que ya he dicho otra vez que en estas partes se llaman petates. Y allí nos mandaron a sentar, y todo por señas, porque Julianillo, el de la punta de Cotoche, no entendía aquella lengua. Y luego trajeran braseros de barro con ascuas, y nos zahumaron con uno como resina que huele a incienso. Y luego el capitán Montejo lo hizo saber al general, y como lo supo, acordó de surgir allí en aquel paraje con todos los navíos, y saltó en tierra con todos los capitanes y soldados. Y des que aquellos caciques y gobernadores le vieron en tierra y conocieron que era el capitán general de todos, a su usanza le hicieron grande acatamiento y le zahumaron, y él les dio las gracias por ello y les hizo muchas caricias, y les mandó dar diamantes y cuentas verdes, y por señas les dijo que trajesen oro a trocar a nuestros rescates. Lo cual luego el gobernador mandó a sus indios, y que todos los pueblos comarcanos trajesen de las joyas que tenían a rescatar, y en 6 días que estuvimos allí trajeron más de 15.000 pesos en joyezuelas de oro bajo y de muchas hechuras, y aquesto debe ser lo que dicen los coronistas Francisco López de Gomara y Gonzalo Hernández de Oviedo en sus corónicas que dicen que dieron los de Tabasco, y como se lo dijeron por relación, así lo escriben como si fuese verdad. Porque vista cosa es que en la provincia del Río de Grijalba no hay oro, sino muy pocas joyas. Dejemos esto y pasemos adelante, y es que tomamos posesión en aquella tierra por su majestad y en su nombre real el gobernador de Cuba Diego Velázquez. Y después de esto hecho, habló el general a los indios que allí estaban, diciendo que se quería embarcar, y les dio camisas de Castilla. Y de allí tomamos un indio que llevamos en los navíos, el cual, después que entendió nuestra lengua, se volvió cristiano y se llamó Francisco, y después de ganado México, le vi casado en un pueblo que se llama Santa Fe. Pues como vio el general que no traían más oro a rescatar, había 6 días que estábamos allí y los navíos corrían riesgo por ser travesía el norte, nos mandó embarcar. Corriendo la costa adelante, vimos una isleta que bañaba la mar y tenía la arena blanca, y estaría, al parecer, obra de 3 leguas de tierra, y pusímosle por nombre Isla Blanca, y así está en las cartas del marear. Y no muy lejos de esta isleta blanca vimos otra isla, mayor al parecer que las demás, y estaría de tierra obra de legua y media, y allí enfrente de la había buen surgidero, y mandó el general que surgiésemos.
Echados los bateles en el agua, fue el capitán Juan de Grijalva con muchos de nosotros los soldados a ver la isleta, y hallamos 2 casas hechas de cal y canto y bien labradas, y cada casa con unas gradas por donde subían a unos como altares, y en aquellos altares tenían unos ídolos de malas figuras, que eran sus dioses, y allí estaban sacrificados de aquella noche 5 indios, y estaban abiertos por los pechos y cortados los brazos y los muslos, y las paredes llenas de sangre. De todo lo cual nos admiramos, y pusimos por nombre a esta isleta Isla de Sacrificios. Y allí enfrente de aquella isla saltamos todos en tierra, y en unos arenales grandes que allí hay, a donde hicimos ranchos y chozas con ramas y con las velas de los navíos. Habíanse allegado en aquella costa muchos indios que traían a rescatar oro hecho piecezuelas como en el río de Banderas, y según después supimos, mandó el gran Montezuma que viniesen con ello, y los indios que lo traían, al parecer estaban temerosos, y era muy poco. Por manera que luego el capitán Juan de Grijalva mandó que los navíos alzasen las anclas y pusiesen velas, y fuésemos adelante a surgir enfrente de otra isleta que estaba obra de media legua de tierra, y esta isla es donde agora está el puerto. Y diré adelante lo que allí nos avino. Capítulo 14. ¿Cómo llegamos al puerto de San Juan de Culúa? Desembarcados en unos arenales, hicimos chozas encima de los mastos y medaños de arena, que los hay por allí grandes, por causa de los mosquitos, que había muchos, y con bateles sondearon el puerto y hallaron que con el abrigo de aquella isleta estarían seguros los navíos del norte y había buen fondo, y hecho esto, fuimos a la isleta con el general 30 soldados bien apercibidos en los bateles, y hallamos una casa de adoratorio donde estaba un ídolo muy grande y feo, el cual se llamaba Tezcatepuca. Y estaban allí 4 indios con mantas prietas y muy largas con capillas, como traen los dominicos o canónigos, o querían parecer a ellos, y aquellos eran sacerdotes de aquel ídolo, y tenían sacrificados de aquel día 2 muchachos, y abiertos por los pechos, y los corazones y sangre ofrecidos a aquel maldito ídolo, y los sacerdotes, que ya he dicho que se dicen papas, nos venían a zahumar con lo que zahumaban aquel su ídolo, y en aquella sazón que llegamos le estaban zahumando con uno que huele a incienso. Y no consentimos que tal zahumerio nos diesen. Antes tuvimos muy gran lástima y mancilla de aquellos 2 muchachos e verlos recién muertos e ver tan grandísima crueldad. Y el general preguntó al indio Francisco, que traíamos del río de Banderas, que parecía algo entendido, que por qué hacían aquello, y esto le decía medio por señas, porque entonces no teníamos lengua ninguna, como ya otras veces he dicho. Y respondió que los de Culúa lo mandaban sacrificar. Y como era torpe de lengua, decía, Olúa, Olúa. Y como nuestro capitán estaba presente y se llamaba Juan, y asimismo era día de San Juan, pusimos por nombre a aquella isleta San Juan de Ulúa, y este puerto es agora muy nombrado, y están hechos en él grandes reparos para los navíos, y allí vienen a desembarcar las mercaderías para México e Nueva España. Volvamos a nuestro cuento. Que como estábamos en aquellos arenales, vinieron luego indios de pueblos allí comarcanos a trocar su oro en joyezuelas a nuestros rescates, mas eran tan pocos y de tan poco valor, que no hacíamos cuenta de lo, y estuvimos 7 días de la manera que he dicho, y con los muchos mosquitos no nos podíamos valer, y viendo que el tiempo se nos pasaba, y teniendo ya por cierto que aquellas tierras no eran islas, sino tierra firme, y que había grandes pueblos, y el pan de cazabe muy mohoso e sucio de las fatulas. Y amargaba, y los que allí veníamos no éramos bastantes para poblar, cuanto más que faltaban 10 de nuestros soldados que se habían muerto de las heridas, y estaban otros 4 dolientes. Viendo todo esto, fue acordado que lo enviásemos a hacer saber al gobernador Diego Velázquez para que nos enviase socorro, porque el Juan de Grijalva muy gran voluntad tenía de poblar con aquellos pocos soldados que con él estábamos, y siempre mostró un grande ánimo de un muy valeroso capitán, y no como lo escribe el coronista Gomara. Pues para hacer esta embajada acordamos que fuese el capitán Pedro de Alvarado en un navío que se decía San Sebastián, porque hacía agua, aunque no mucha, porque en la isla de Cuba se diese carena y pudiesen en él traer socorro e bastimento. Y también se concertó que llevase todo el oro que se había rescatado y ropa de mantas, y los dolientes, y los capitanes escribieron al Diego Velázquez cada uno lo que le pareció, y luego se hizo a la vela o iba la vuelta de la isla de Cuba, a donde los dejaré agora, así al Pedro de Alvarado como al Grijalva, y diré cómo el Diego Velázquez había enviado en nuestra busca. Capítulo 15. Cómo Diego Velázquez, gobernador de la isla de Cuba, envió un navío pequeño en nuestra busca.
Después que salimos con el capitán Juan de Grijalva de la isla de Cuba para hacer nuestro viaje, siempre Diego Velázquez estaba triste y pensativo no nos hubiese acaecido algún desastre, y deseaba saber de nosotros, y a esta causa envió un navío pequeño en nuestra busca con 7 soldados, y por capitán dellos a un Cristóbal de Olí, persona de valía, muy esforzado, y le mandó que siguiese la derrota de Francisco Hernández de Córdoba hasta toparse con nosotros. Y según parece, el Cristóbal de Olí, yendo en nuestra busca, estando surto cerca de tierra, le dio un recio temporal, y por no anegarse sobre las amarras, el piloto que traían mandó cortar los cables, perdió las anclas, volvióse a Santiago de Cuba, de donde había salido, a donde estaba el Diego Velázquez, y cuando vio que no tenía nuevas de nosotros, si triste estaba antes que enviase al Cristóbal de Olí, muy más pensativo estuvo después. Y en esta sazón llegó el capitán Pedro de Alvarado con el oro y ropa y dolientes, y con entera relación de lo que habíamos descubierto. Y cuando el gobernador vio que estaba en joyas parecía mucho más de lo que era, y estaban allí con el Diego Velázquez muchos vecinos de aquella isla que venían a negocios. Y cuando los oficiales del rey tomaron el real quinto que venía a su majestad estaban espantados de cuán ricas tierras habíamos descubierto, y como el Pedro de Alvarado se lo sabía muy bien practicar, dice que no hacía el Diego Velázquez sino abrazallo, y en 8 días tener gran regocijo y jugar cañas, y si mucha fama tenían de antes de ricas tierras, agora con este oro se sublimó en todas las islas y en Castilla, como adelante diré, y dejaré al Diego Velázquez haciendo fiestas, y volveré a nuestros navíos. Que estábamos en San Juan de Ulúa.